Para mí, legislar es plasmar los sentimientos de mi pueblo, sus anhelos, en acciones que el gobierno concrete, que obligue, que invierta y que en dado caso, cuando lastiman al pueblo, lo sancione. Para mí, legislar es la labor más importante como un ente público que he podido a lo largo de mi vida disfrutar, porque es una manera de hacer el bien, percibiendo siempre que la justicia, la libertad, la democracia y todos los presupuestos públicos son posibles que lleguen al pueblo siempre y cuando haya leyes que puedan cumplir los sueños de un pueblo. Me ha tocado a mí legislar recuperando nuestra memoria histórica. Me ha tocado también hoy que soy senadora de la República llevarme ese pedacito del Estado y convertirlo en acciones que legalmente empiecen a hacernos visibles y reconocidos. Aunque somos un Estado pequeño, también desde el espacio legislativo nuestro territorio puede expandir el conocimiento que se tiene de nuestra riqueza y nuestra cultura a través de la ley. Nosotros los legisladores somos la representación genuina que convierte en realidad las aspiraciones de un pueblo. Somos la voz, la representación, el sentimiento, la conciencia social, que se plasma en leyes, y más en este momento que México está viviendo una cuarta transformación reflejada en tantas reformas constitucionales que estamos realizando. Si entonces la Constitución es un pacto social que corona las aspiraciones de justicia, de libertad de un pueblo, los senadores somos el conducto para que esos sueños y esos anhelos de la sociedad se conviertan en derechos y en bienestar. Hoy festejamos que los humillados, que los marginados, que los invisibles sean visibles en las políticas públicas y en los presupuestos. Una clase política que defiende y defenderá en todo momento los intereses de la nación y de nuestro pueblo. La transformación depende de que todas las mexicanas y los mexicanos asumamos la gran responsabilidad de este proceso histórico que nos ha tocado vivir. Nací en una comunidad rural del municipio de Calpulalpan, cerca del Estado de México, del municipio de Texcoco. Mi comunidad se llama Santiago Coaula. Es una comunidad hermosa que, como su nombre lo dice, Coaula, es el lugar de los árboles grandes donde nacen y crecen las águilas. Este hermoso pueblo donde nací es una comunidad que durante mucho tiempo ha tenido un arraigo cultural muy fuerte, sobre todo con el Estado de México, pero que es profundamente tlaxcalteca. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y es orgullosamente para mí mi alma mater la que me ha dado y me ha formado en la educación pública. Estoy orgullosa de nuestra raíz, de nuestra cultura, de todo lo que mi pueblo ha hecho para resistir, porque Tlaxcala es un pueblo de guerreros valientes, de hombres y mujeres muy trabajadores. Nos tocó un territorio maravilloso, pero que no tiene
la generosidad de otros estados en recursos. No tenemos playa, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que sí tenemos es una hermosísima montaña que es la Malintzí, que es nuestra. Sí tenemos una cultura y una historia que es preciosa y tenemos el ejemplo de nuestros ancestros, de nunca doblegarnos ante la injusticia, siempre luchar con profundo amor a la libertad, porque Tlaxcala siempre ha sido un pueblo libre, nunca fue un pueblo esclavo y siempre es un pueblo trabajador por la adversidad. Entonces, mi origen me hace ser una persona de izquierda. ¿Qué queremos las personas que estamos en la izquierda? Que las cosas cambien de fondo. Si yo hubiera nacido en el privilegio, seguramente sería de la derecha y defendería fueros y privilegios, pero me tocó nacer del otro lado y mi identidad de clase social me hicieron siempre ser una persona en contra del sistema. ¿Por qué? Porque los de abajo cargamos el mayor peso de la desigualdad, sobre todo si eres mujer y naces en una comunidad rural y no tienes dinero. O sea, todo se recarga sobre esa desigualdad hasta abajo, porque el peso de la injusticia también recae hasta abajo, porque la falta de oportunidades también se siente hasta abajo, porque el peso de la pobreza, de la falta de oportunidades, de alimentación sana, de salud, de caminos adecuados, de seguridad, pues se pesa sobre todo abajo, abajo, abajo. Entonces yo siempre decía, ¿por qué? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Quién las va a cambiar? Entonces mi identidad de clase me permite ser congruente con la lucha, porque sé lo que duele y sé lo que no tenemos que repetir. Pero si cada senador y cada senadora es capaz de sentir en el corazón y en el alma el peso de la injusticia, y si hasta nuestro corazón llega el clamor de los niños, las niñas, los hombres, las mujeres que han arruinado su existencia por la falta de una aplicación con justicia, entonces no importa de dónde vengamos. Como dijo Eberto Castillo, importa hacia dónde vamos. Porque para llegar a donde hoy estoy, he tenido que sufrir discriminación, he tenido que sufrir en algunos momentos incluso aislamiento por mi manera de ser y de pensar, porque la resistencia de mi humilde origen me ha permitido abrirme paso en esta carrera tan difícil para servirle con total plenitud al pueblo de Tlaxcala y de México. ¿Qué sentimientos tengo? Pues los sentimientos de una mujer que además se siente bendecida por ser mujer, por tener estos sentimientos hacia el pueblo de Tlaxcala y de México como una mujer responsable con el derecho que tenemos todas las mujeres de vivir libres de violencia y con mejores oportunidades de desarrollarnos para lograr el éxito. Hace ya muchos años que tuve la oportunidad de, como mujer joven, de un estado pues muy clasista, racista y misógino, tuve la claridad primero de luchar por mis derechos como mujer, de querer tener una carrera y una profesión, salirme de una comunidad rural donde muchas veces las mujeres solo nacen para casarse, tener hijos y cuidar a la familia. Después tuve la oportunidad de conocer a Andrés Manuel López Obrador cuando era yo muy joven y entonces dije, ya tengo un líder al que quiero seguir. Eso me llevó entonces a tener ya una vida junto con mi carrera profesional activa en la política. La lucha por la democracia en México me llevó a tener contacto con organizaciones campesinas, indígenas, de estudiantes, de mujeres, de comunidades que andaban luchando por la reivindicación de sus conocimientos, de sus usos, de sus costumbres, de su manera de hacer agricultura. Pronto ya estaba yo envuelta en la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, hace aproximadamente 30 años,
mi lucha por la defensa del maíz en contra del control comercial a través de la modificación genética me llevó a tener entonces espacios en grupos campesinos, académicos, científicos. Esa lucha por la democracia, por la reivindicación de nuestros derechos comunitarios indígenas, pues me llevó a estar en la lucha social y en la búsqueda de la democracia en la lucha política. Estamos aquí porque una elección masiva y democrática decidió respaldar un proyecto de profunda transformación. La travesía para lograr la verdadera democracia en México ha sido larga y dolorosa, como lo son todas las luchas por las causas justas. La justicia es, pues, un principio ineludible que debería regir nuestra sociedad democrática y republicana. Llegó el momento en el que levanté la mano y dije, quiero ser candidata a diputada en mi distrito. Y entonces me dijeron, regístrate. Pero me registro y después me llaman y me dicen, oye, pero en tu distrito nunca ha ganado alguien de la oposición. Y luego eres de una comunidad rural. Las cabeceras municipales siempre quieren gente de las cabeceras. Y luego eres mujer. Y luego la política es dinero. ¿Tienes dinero? Imagínese usted, estaba jodida. De un pueblo, mujer y pobre, pues vas a perder, ¿no? Y entonces, pues pensé que las adversidades eran para enfrentarlas. Me enfrenté, logré ganar el proceso interno. Y ya cuando gano el proceso interno, bueno, a ver, ya eres candidata. Ahora enfréntate con los políticos del régimen, con todo el dinero y todo el poder. Pues lo hice. Y gracias al pueblo, ganamos. Cuando me tocó ser legisladora local, que fue hace ya más de 15 años, pues teníamos otra realidad. Todavía este proceso de transformación que hoy estamos viviendo con tanta fuerza se veía de manera muy tibia. Entonces me tocó vivir como una legisladora de oposición un momento muy complejo, porque al ser minoría, todo lo que yo quería que se pudiera legislar en favor de mi pueblo tenía que pasar por los candados de las mayorías que se oponían. Esa transición que me tocó vivir en lo local, que me ha tocado hoy mirarlo ya completamente transformado en lo nacional, es simplemente una transición histórica de la que soy afortunada. Tuvieron que pasar casi 100 años para que el pueblo de México pudiera tener el derecho a generar más derechos. Desde 1917 no se construían derechos sociales y nosotros llegamos a construir derechos sociales. Afortunadamente, la política social de la actual administración federal ha dado muestras de adoptar una visión en el sentido mencionado, al tomar acciones con un enfoque de derechos humanos y con efectos que no se limitan a la buena voluntad de un gobierno en turno. En este sentido, del análisis del actual informe de gobierno, no cabe duda que la actual administración se ha caracterizado por su clara vocación social. Somos una generación afortunada porque estamos construyendo el bienestar de la sociedad, no solamente en el nombre de los programas emblemáticos de este gobierno, sino en los derechos que estamos construyendo. Tú puedes tener una sociedad justa, tú puedes tener una sociedad libre, siempre y cuando les garantices el ejercicio de todos los derechos. No representar hoy los derechos de la gente en las leyes que les genere una buena vida, entonces es no estar haciendo nada para que se transforme México desde abajo. El poder para nosotros es ponerlo al servicio de las personas y ponerlo al servicio de los seres humanos. Por eso el humanismo mexicano se refleja en la palabra bienestar.
y para los legisladores en leyes que les puedan proveer ese bienestar. Ya para el 2018 me dieron la oportunidad de ser candidato a senadora. Así llegué. 28 años de caminar, 28 años de construir, 28 años de organizar, 28 años de hacer activismo político y social, me llevó a estar en este gran espacio en el que quiero decir que al Senado le debo todo mi aprendizaje político. Ana Lilia Rivera es senadora por el estado de Tlaxcala de un movimiento de regeneración nacional que está reformando la Constitución para transformar la vida democrática y pública de México. Esa ya en sí es una responsabilidad y un sentimiento muy grande, saber que esta mujer, nacida en una comunidad rural, hija de padre y madre campesinos, que está formada en escuelas públicas y que formó parte de un movimiento revolucionario que la llevó a representar al pueblo. Llegó al Senado una mujer sin abolengo político ni económico, una soñadora, una luchadora, orgullosa de mi historia, de mi tierra y de mi gente. Pero que sobre todo en esta alta tribuna aflore nuestro amor a México. Y construyendo derechos sociales para las y los mexicanos más vulnerables. Siempre le cuento a la gente de mi estado, ahora se los platico a ustedes. Había sido diputada local, había sido dirigente nacional, había sido representante de organizaciones grandes en el país, había estado en muchos foros, pero nada se compara al impacto que te da llegar al Senado de la República por primera vez. Mexicanas y mexicanos, larga ha sido la travesía para lograr la democracia en México. Se han quedado voces calladas en el camino y vidas han sido apagadas de manera violenta por el anhelo de la democracia en México. Tomar la tribuna hoy en un acontecimiento histórico, el nombre de una fracción legitimada por más de 30 millones de mexicanos que ha pedido el cambio profundo. Cuando abren esa puerta y piden que pases para acreditarte como senadora y ves todas las cámaras de todos los medios nacionales y te encuentras en el pasillo a personajes que antes solo veía en televisión y en el elevador te encuentras a personajes que, indeseables o no, están aquí. Y entonces me sentí los primeros días agobiada porque pensé, somos tantos con una carrera tan construida, porque aquí llegan hombres y mujeres que son lo más representativo de todos los partidos políticos, ya sea porque son de las oligarquías, porque pertenecen a los grupos políticos más empoderados o tienen ya carreras consolidadas. Y entonces hubo un momento en que yo me sentí muy pequeña ante todos los personajes que veía yo aquí. No los mencionaré, pero... Y entonces, después de algunos días, pensé, bueno, es la primera vez que una mujer del pueblo de Tlaxcala, que no pertenece a esas oligarquías, que no viene de esos grupos encumbrados, llega. Voy a ser la mejor senadora de la historia, porque debo demostrarle a quienes votaron por nosotros que el pueblo lo que necesita son representantes comprometidos y preparados. Fui la primera en impulsar la protección del maíz nativo.
lo declaró Tlaxcala Patrimonio Alimentario y Cultural, y después generó políticas públicas y presupuestos para recuperar la producción de maíz nativo, y después me fui a asesorar a otras partes del país a que naciera también la ley de protección al maíz. Eso me traje aquí y fue base de lo que hoy es la reforma constitucional que se ha declarado ya en este sexenio para proteger en el maíz, en la Constitución al maíz, de cualquier contaminación biológica, genética, ¿no? La verdad es que el trabajo legislativo es un trabajo virtuoso, es una oportunidad muy grande de ser feliz y de ser útil y de hacer por la sociedad lo que la gente quisiera, ¿no? Que aquel que por ti hable siente lo que te duele y pelee con él, aferrándose con todo lo que pueda a su alcance, sabiendo que cada decisión que aquí tomamos va a tener el impacto en la vida de millones que van a sufrir para bien o para mal nuestras decisiones. Nuestra pluralidad política, nuestra pluralidad cultural en el Senado de la República se convierte en una oportunidad de encontrarnos para ir por el bien común. Y yo lo he visto aquí. Yo fui ya presidenta de la mesa directiva, fui vicepresidenta, presidí una comisión muy importante que fue la de estudios legislativos y que era lo que yo veía, que lo más importante era el diálogo. Entender que uno nunca tiene la razón absoluta y que siempre hay que escuchar las voces que ven lo que nosotros no vemos para mejorar el diseño y la aprobación de las leyes. Una clase política que defiende y defenderá en todo momento los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Aquí vinimos todos con una responsabilidad y esa responsabilidad es con todo el país, con todos. El tema es el Día de la Mujer Indígena. Muchas gracias, Presidenta, y felicidades por su cargo. Entonces decidí ser una presidenta institucional, aunque tenga mis convicciones y mis compromisos políticos. El presidir el Senado es presidir para todos. Lo logré porque cuando llegué senté a todos los grupos parlamentarios, les dije soy la presidenta de todos y fui a las reuniones de todos. La política no es personal, la política es para la gente, para el pueblo. Tú debes ser un instrumento que le ayude a la sociedad. Y es una labor muy bonita cuando logras tener acuerdos en los que no media otorgar ni privilegios ni dádivas, porque también esta gran casa del pueblo durante muchos años se midió así. Era, ¿qué te doy y qué me das? ¿Cómo logras consensos cuando ya no te doy nada? Cuando aunque me pidas no te doy nada. Pues lo mínimo que debe haber es respeto. Y eso fue lo que yo le di a la gente, no solamente a los grupos políticos, sino a todos los integrantes de este Senado. Qué honor, Presidenta, qué orgullo que presida usted esta sesión con esta mesa directiva. Tuve la oportunidad de conocer a Narendra Modi. Él, terminando la reunión protocolaria, me invitó a que compartiera los alimentos con él en su mesa. Y entonces me acerqué, dije, pues gracias, es un honor. Entonces me siento a un lado de él y me dice, ¿de dónde vienes? Y le dije, pues vengo de México. Y el primer ministro me dijo, no, tú no vienes de México. Tú naciste allá, pero tú eres de aquí. Terminando de platicar algunas cosas de nuestras culturas, me dice, antes de regresar a nuestro lugar de trabajo, le quiero pedir, senadora, que me permita declararla mi hermana. Nosotros en la India celebramos cada año en junio o en agosto, no me acuerdo bien el mes, celebramos el Rakhi. El Rakhi es un acto ceremonial donde el hermano y la hermana se juran protección y honor hasta el último día de su vida.
Y entonces él levanta su mano, la pone sobre mi cabeza y me dice: a partir de hoy seremos hermanos, te protegeré siempre, tú me honrarás siempre, y si no nos vemos en esta vida, senadora, nos veremos en la otra. Los valores es lo que hace a la persona ser, lo que le da su precio. Los valores morales, la ética, la honestidad, el amor al prójimo, el respeto, son valores que hacen a la persona valer, no por lo que tiene, sino por lo que es. Entonces, estoy viviendo dos momentos muy importantes. Primero, soy afortunada de ser senadora por reelección, porque me tocó vivir el proceso de la transición entre el viejo régimen y el nuevo que estamos creando con todas estas reformas constitucionales, pero también me está permitiendo, como mujer legisladora de la Cuarta Transformación, empoderar a las mujeres con estos derechos que hoy en la Constitución se plasman. Estoy en el proceso de transformación nacional, pero también estoy en el proceso de transformación cultural de las mujeres accediendo al poder para mejorar la vida de otras mujeres. Estos dos momentos que me ha tocado vivir de transformación como mujeres en el poder, en la transformación de México, me hace sentir agradecida, bendecida con el pueblo de Tlaxcala, con el pueblo de México y con el momento que me ha tocado vivir. Yo no pude decidir dónde nací, pero amo el lugar donde nací. Yo no pude decidir el tiempo que me tocó para nacer, pero sé que puedo heredar un mejor país y un mejor estado para los que vienen después de mí. No puedo cambiar el tiempo pasado, pero sí puedo moldear el presente y el futuro desde este espacio de legisladora contemporánea de la Cuarta Transformación en México, para el bien de mi pueblo y para el bien de las mujeres.